personas son asesinadas a sangre fría en la comunidad de Baracoa Cortés tras sacarlos de sus viviendas mientras algunos almorzaban. Dictan detención judicial al alcalde de Oropolí en El Paraíso, acusado del delito de presunto abuso sexual contra una menor. Titular de la UFERCO llega a los tribunales en materia de corrupción a presentar nuevas acusaciones en el caso narcopolítica. Daniel Cibrián es el fiscal a cargo del Ministerio Público y su jefe máximo reconoce Luis Javier Santos, quien sigue esperando los millones prometidos por el Congreso en su lucha anticorrupción. Marlon Ochoa llega en un carro repartidor a la fiscalía, pero no presenta pruebas que acrediten que el COEP es un ente criminal y financiador del BOC. Desvía el caso a hechos particulares. Honduras logra campeonato centroamericano en el cúmulo de demandas internacionales ante la CIADI, al acumular 8 solo en lo que va del 2023. Gobierno pide a países amigos chepe de planos para tropicalizarlos y construir los 3 hospitales que inicialmente iban a ser con fondos concesionales de España. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este miércoles 13 de septiembre. La noticia del día es presentada por Claro. Únete a la red más rápida de Honduras con internet residencial de 100 megas por solo $55. Hace unos minutos han sido trasladados los restos de las 5 víctimas de la nueva masacre de hoy en Baracoa Cortés. Han llegado a medicina forense desde Baracoa Cortés. Han llegado a medicina forense en San Pedro Sula. Esta noticia, que ha sido la más destacada este día, destaca que las víctimas eran hermanos, o por lo menos 3 de las víctimas eran hermanos que fueron sacados de sus casas para luego ultimarlos. Los hechores dejaron un escrito y las autoridades investigan las causas de este violento hecho. Vamos con la periodista Kenia Chinchilla desde Medicina Forense en San Pedro Sula. Gracias, muy buenas noches. Aquí en San Pedro Sula, a mi espalda, la oficina de medicina forense del Ministerio Público, donde podemos confirmar a esta hora que ya han ingresado hace pocos minutos ya los cuerpos de las 5 víctimas de esta masacre. 3 de ellos que son hermanos, estas personas que fueron identificadas como Jason Grande, de 20 años de edad, José Grande, de 17 años de edad, y Junior Grande, de 34 años de edad. Los 3 hermanos, más Adán García y Michael Mesa Lara, son las 5 víctimas y los cuerpos que ya han ingresado a medicina forense. Hasta esta hora podemos también mencionar que no ha llegado familiares a realizar el reclamo de estos cuerpos. 5 personas son el resultado de esta nueva masacre que se ha registrado en el sector de Puente Alto y Baracoa Cortés en Puerto Cortés. Es nuestro informe desde la ciudad de San Pedro Sula y la actualización que tenemos a esta hora. Retornamos a estudios. En una calle de tierra de la colonia Leones del Bosque en Baracoa Cortés fueron ultimados los 5 hombres de entre 38 y 17 años. 3 de estos eran hermanos. Se trata de Junior, Jason y Josaid Grande. Las otras 2 víctimas fueron identificadas como Adán García y Michael Mesa Lara. Sus cadáveres quedaron a escasa distancia unos de otros y sobre ellos un escrito en el que un llamado Cartel del Atlántico se acreditaba el hecho criminal. Fue dejado un rótulo ahí, pero esas cuestiones a veces son dejadas con la intención de despiste. Sin embargo, tenemos 5 homicidios y la Dirección Policial de Investigación está haciendo lo propio para darle una respuesta oportuna a la ciudadanía en general. Hoy sus parientes lamentan la tragedia, sobre todo cuando minutos antes compartían con algunas de las víctimas cuando desconocidos a bordo de 2 vehículos los sacaron de sus casas. Se lo llevaron, pero nunca pensé que me lo iban a matar así. Venía llegando de trabajar él. La policía investiga el móvil de este hecho que aún no reporta capturas pese al despliegue policial en la zona. Créame que vamos a darle el tratamiento oportuno y adecuado que se le ha dado a otro tipo de delitos que se han cometido en el Valle de Sula para dar a conocer posteriormente a la sociedad en general los resultados de esta investigación.
Las autoridades además investigan si un vehículo que se encontró abandonado en la carretera tiene alguna relación con el hecho. La noticia del día fue presentada por Claro. Unite a la red más rápida de Honduras con internet residencial de 100 megas por solo $55. Un sujeto supuesto integrante de una banda de secuestradores conocida como los Monchadedos fue capturado por agentes de la unidad antisecuestros en la aldea La Corza, sector Río Nance, en Choloma, Cortés. El detenido es un hombre de 30 años quien tiene orden de aprehensión por participar en un hecho delictivo donde cobraban 10 millones de lempiras. Esta banda pues integrada por personas incluso de nacionalidad extranjera, ya que en su momento se había detenido entre ellos a un mexicano y a una muchacha aquí de nacionalidad hondureña. Estas personas hacen uso de todo tipo de medios para infundir el temor en sus víctimas y esta era una de las prácticas que solían pues realizar. Esta banda, según la policía, tiene sus operaciones en la zona norte del país y es identificada porque para presionar a los parientes de los secuestrados les cortaban el dedo y se los enviaban vía mensaje de WhatsApp. Bueno, un 13 de septiembre violento en el país. Mientras iniciaban su jornada laboral, 2 conductores de taxi fueron atacados a disparos por sujetos con arma de grueso calibre en la colonia 12 de junio de El Progreso, Lloro. Los motoristas heridos fueron trasladados en estado delicado al hospital público de la ciudad. Fuentes de Entero Crédito manifestaron a TN5 que el ataque obedece a estructuras delictivas que se dedican al cobro de extorsión. Sin embargo, desconocen si es por pagos retrasados o incrementos a las cuotas. Esa tarde un hombre fue acribillado a disparos mientras se encontraba almorzando en un car wash en la colonia Jardines del Valle en San Pedro Sula. La víctima fue identificada como Pedro Antonio Alvarado, de 38 años de edad, originario de la Unión Copán y se dedicaba al oficio de comerciante en la capital industrial. Según los relatos de testigos, varios individuos armados llegaron al lugar y le dispararon en varias ocasiones hasta matarlo. La Policía Nacional investiga para identificar a los responsables. Luis Manuel Osorio López, alcalde de Oropolí, El Paraíso, ingresó a prisión este miércoles luego que un juez de letras de la ciudad de Danlí, en audiencia de declaración de imputado, le dictó detención judicial por el delito de violación en perjuicio de una menor, ahora en estado de embarazo. El alcalde Osorio López fue capturado por la Agencia Técnica de Investigación Criminal bajo coordinación de fiscales asignados a la Unidad contra la Trata, Explotación Sexual, Comercial y Tráfico de Personas, que también avanzan pesquisas contra otras personas prófugas por la misma causa. Osorio López guardará prisión en el centro penitenciario anexo del 1er Batallón de Infantería. En tanto, el juez agendó la audiencia inicial para el próximo lunes 18, en donde la Fiscalía solicitará auto de formal procesamiento y prisión preventiva. El analista económico y exdiputado Walter Romero se opone a que se incremente el presupuesto general de la República para el 2024, que asciende a un monto de 406.000 millones de lempiras, principalmente en lo destinado para seguridad, ya que cuestiona que hay otras carencias en otros sectores prioritarios como salud y educación. Nos oponemos al desproporcionado aumento en el gasto militar bajo el argumento en que van a potenciar a la Fuerza Aérea cuando los médicos tienen que hacer noches benéficas para comprar medicinas para las salas de pediatría. Eso, mis estimados, no es refundar, eso es refundir los tributos del pueblo hondureño. Romero también critica que se siga aumentando el presupuesto en general, ya que en los últimos 2 años la ejecución ha sido muy baja, por lo que no hay resuelto los problemas que aquejan a la población. Este miércoles, organizaciones de sociedad y defensoras humanitarias informaron que tienen en sus registros más de 500 denuncias documentadas de presunto abuso de la policía militar contra privados de libertad y sus familiares. Sin embargo, la autoridad niega ese aspecto y reitera que tiene las puertas abiertas todas estas organizaciones para que vayan y verifiquen in situ la situación de las cárceles. Para las organizaciones de sociedad civil defensoras de los derechos humanos, continúan los abusos de la policía militar en los centros penales del país. Aseguran tener más de 500 quejas documentadas. 549 denuncias documentadas de quejas alrededor de tratos crueles, inhumanos o degradantes, tortura,
en contra de los privados de libertad, de sus familiares, de los defensores de derechos humanos y de los abogados privados. Sin embargo, las autoridades de la Policía Militar, que mantienen una intervención en los 25 centros penales de Honduras, niegan rotundamente esa situación. Han habido muchas informaciones o globos sondas donde dan a conocer que hay privados de libertad que les han arrancado los dedos, que meten sus cabezas a los inodoros, que le dan toques eléctricos, que han cortado parte de sus íntimas con cuchillos. Nosotros como institución, como Policía Militar y como Fuerza Armada somos la institución más interesada para tratar de esclarecer este tipo de casos. Según el abanico de denuncias, los abusos van contra las mujeres y otros familiares de privados de libertad. Las obligan a desnudarse y a realizar culucas, entre otras. Incluso a mí me introdujeron los dedos, andaba con mi periodo menstrual. Me dijeron que no tocaba algo raro ella. ¿Qué raro va a tocar? Le digo yo a la policía que me revisó a mí. Le digo yo, nada, le digo, pues entonces bajate, me dice todo, quítate toda la ropa, me quité toda la ropa. Igual me puso un espejo, ella abajo, a hacer culucas. Bueno, en ningún momento hemos tenido ese tipo de información. Siempre hemos mantenido lo que es la política. Han llegado medios de comunicación a realizar lo que son investigaciones, reportajes y representantes de derechos humanos, y ustedes han visto todos los procedimientos. Los familiares insisten que durante la intervención de la Policía Militar en los centros penales se han suscitado al menos 7 muertes al interior de las cárceles. Pruebas, y estamos solicitando a la señora presidenta que tome en cuenta este informe, que lo analice y que por favor tome la decisión de remover al coronel Muñoz de su cargo. Privados de libertad que han fallecido, pero esto, medicina forense son los que tienen los dictámenes. Algunos han tenido enfermedades de base, problemas de salud, diabetes, algunos problemas respiratorios, y todo caso está documentado a través del ente que es el autorizado, medicina forense. Las organizaciones defensoras de los derechos humanos de los privados de libertad solicitan a la gobernante Castro convoque a una reunión donde el comandante de la Policía Militar, Fernando Muñoz, informe sobre la estrategia que siguen para la capacitación de 2.000 policías penitenciarios. Un caso que se presentó. Más adelante, contrario a la opinión del Poder Ejecutivo y del presidente del Congreso, Luis Javier Santos reconoce a Daniel Cibrián como la máxima autoridad del Ministerio Público. El anuncio del ministro de la Presidencia que el gobierno pedirá a otros países copias de diseños de hospitales para tropicalizarlos a la hondureña, luego de rechazar la construcción de 3 hospitales con fondos de la Casa Real y el gobierno español de forma concesional y a baja tasa de interés, generó reacciones en el Colegio de Arquitectos, que consideran la acción como una política irresponsable, mientras otros sectores llaman la atención en los mecanismos de transparencia a ser utilizados. El gobierno quiere que los fondos rechazados a España sean redireccionados a otras áreas de la salud, pero se desconoce si esa propuesta será aceptada. El secretario de Salud, José Manuel Mateu, aseguró que en Honduras no existen ingenieros ni arquitectos especializados en la construcción de hospitales. Y el secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María y Campos, también confirmó que han buscado apoyo en países amigos para tropicalizar el diseño de los hospitales, es decir, adaptarlos o ajustarlos a la realidad del terreno hondureño. Entonces ahorita estamos buscando apoyo con varios países amigos para que nos permitan utilizar diseños que ellos ya tengan y que nosotros podamos, como se dice, tropicalizar para ajustarlos a la realidad del terreno hondureño. El Colegio de Arquitectos de Honduras ve con preocupación las aseveraciones de los funcionarios en el gobierno que confirman la utilización de diseños propios de otros países y lo califican como una acción política irresponsable. Pienso que podría ser irresponsable porque no responde a las necesidades exactas de la población nuestra. Los arquitectos ponen en duda el funcionamiento de hospitales que quieren construirse de forma acelerada, por lo que manifiestan su disposición de asesoría. Porque imagínese usted que trae un diseño que fue hecho para otra circunstancia, para otro requerimiento, para otro tipo de personas. O sea, es imposible que al traerlo y al ponerlo aquí le funcione bien. No le va a funcionar bien. El exsecretario de Salud, Roberto Cosenza, no ve factible la edificación de los hospitales en el tiempo que se han planteado. De acuerdo a su experiencia, los trámites burocráticos son tardados y el presupuesto en Honduras no alcanzaría para realizar dichas obras. Mire, yo le aseguro
en este momento, y yo creo que desde un inicio, después de haber pasado por la Secretaría, que eso no va a ser posible. La Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras, FOPRIDE, señala que la petición del gobierno para readecuar los fondos ofrecidos por España y mejorar el Hospital Escuela, el San Felipe y el Hospital del Tórax denota un mal síntoma para un país aparentemente sin rumbo. En este momento, lo que ocurre es un tema de indecisiones políticas, un tema de indecisiones hacia qué rumbo va el país. Así es como nos puede ver entonces la cooperación, así es como nos pueden ver los países aliados. Estos 3 hospitales que el gobierno ahora plantea construir con fondos propios también abren camino a sospechar de la transparencia en la ejecución de los fondos públicos, según explica el director de gobernanza en ASJ. El hecho de que sean fondos públicos pues también ya son menos controles, son cláusulas más accesibles, son procedimientos mucho más flexibles también, en donde quizá no se solicitan una gran cantidad de requisitos que con el BID, por ejemplo, sí se solicitarían. De momento, las autoridades de gobierno afirman que se está en el proceso de diseño de los hospitales y que trabajan junto con la Secretaría de Infraestructura y Transporte para la adecuación de los nosocomios a construir. Cuando regresemos de la pausa comercial, el fiscal coordinador de la UFERCO, Luis Javier Santos, vota la argumentación jurídica de Xiomara Castro y Luis Redondo y afirma esta noche en TN5 que Daniel Cibrián es la máxima autoridad del Ministerio Público. Antes, en la nota positiva, le contamos de los impactos que está teniendo en diversas zonas de la geografía nacional el proyecto conjunto de la empresa Plásticos Industriales Hondureños S.A. y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, denominado Sembrando Esperanza, cuyo objetivo es la prevención de la violencia y la migración irregular por medio de enfoques innovadores y sostenibles. La noticia positiva es presentada por Fotón, festejando 27 años revolucionando la tecnología y seguridad en la industria de camiones. A través del proyecto Sembrando Esperanza, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID y Plásticos Industriales Hondureños S.A. PLISA firmaron un convenio para promover la cohesión social, la prevención de la violencia y la migración irregular. La importancia de firmar un convenio con el sector privado es lo siguiente: no se pueden resolver los problemas del país si no tiene una amplia participación de todos y todos, y eso implica un rol fundamental del sector privado. Esta alianza establece una sólida base para la cooperación y la coordinación de actividades que buscan abordar problemas cruciales en varios municipios del país. Para PLISA y para el grupo en general es un paso muy importante. Estamos trabajando con un aliado estratégico que nos trae evidencia e información para hacer inversiones sociales sostenibles en el tiempo. Pero esto forma parte del aspecto social de nuestro macro y nuestra estrategia en general de ESG a nivel de grupo. El convenio incluye la construcción de escuelas y otros proyectos que fomentan el arraigo en varias comunidades pobres de Honduras. Con PLISA estamos por intervenir en varios ámbitos. Uno es con una competencia, llamamos, dentro de las comunidades para buscar proyectos innovadores, y además estamos trabajando mano a mano con ellos en la construcción de una escuela. Además estamos buscando otras sinergias que tienen que ver con el medio ambiente. Los proyectos de esta alianza también cuentan con un enfoque innovador y sostenible en el tiempo para evitar la violencia y la migración irregular. La noticia positiva fue presentada por Fotón, festejando 27 años revolucionando la tecnología y seguridad en la industria de camiones. El precio del dólar y el euro es presentado por BAC. Lo más importante es construir sueños juntos, creer en tus metas. BAC, el valor de lo que importa. El
precio del dólar y el euro fue presentado por PAC. Lo más valioso para nosotros es apoyarte a ti y a más de 350,000 pymes en Centroamérica. La Unidad Fiscal Especial contra las Redes de Corrupción, UFERCO, presentó una segunda línea de investigación relacionada al caso Narcopolítica. En esta ocasión se interpusieron requerimientos fiscales en contra del exdirector del Fondo Vial, Hugo Alfredo Ardón Soriano, el extitular de la Gerencia Técnica, Elder Jacobo Gómez, su ex asistente, Iris María Sarmiento, el gerente propietario de la empresa Inrimar, Devis Leonel Rivera Maradiaga, y su representante legal, Noelia Pacheco Murillo, así como su hermana Irsa Pacheco Murillo, todos señalados de formar parte de un esquema que permitió el lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas internacional a través de obras contratadas con el Estado hondureño que en su mayoría no realizaron. El requerimiento se trata de contratos que se suscribieron con un ente desconcentrado de Subtravi, que era el Fondo Vial. Se trata de 5 contratos de obra que eran para desarrollar proyectos en los departamentos de Olancho y Oro, asimismo de 5 contratos de supervisión de dichas obras, que ascendieron a cerca de 51 millones de lempiras. De acuerdo a la UFERCO, el propósito de la asignación de estos contratos era básicamente prestigiar y legitimar a la empresa Inrimar para poder lavar dinero derivado del narcotráfico a través de instituciones gubernamentales. El fiscal coordinador de la UFERCO, Luis Javier Santos, reconoció a Daniel Cibrián como su jefe inmediato y quien está al frente del Ministerio Público, y asegura que por ahora las promesas de presupuesto ofrecidas por el Congreso Nacional siguen en el aire y que ese decreto de superpoderes que le dieron no le ha servido de nada. Atrás quedaron los argumentos de un ministerio público acéfalo que imponía el partido de gobierno, luego que el fiscal y jefe del UFERCO, Luis Javier Santos, reconociera que ante la partida de Óscar Chinchilla a Nicaragua, la máxima autoridad de la Fiscalía recae en Daniel Cibrián Bueso. ¿Reconoce usted la figura de Daniel Cibrián como actual titular del Ministerio Público? Pues claro, nosotros lo tenemos que reconocer, todos somos fiscales, nosotros tenemos que reconocer a nuestros superiores. La ley orgánica del Ministerio Público establece claramente cuál será la cadena de mando en caso de ausencia del fiscal general, insistió Santos, quien pidió no meter a la UFERCO en coyunturas políticas y dotarla del presupuesto que aún no llega, pese a la promesa de Luis Redondo. Hasta ahora no hemos recibido ningún fortalecimiento, creo que lo más importante para fortalecer la UFERCO es el nombramiento de nuevo personal o de más personal, porque el que tenemos es muy poco. Lo que las personas involucradas en la política puedan decir, eso es una cosa, pero lo que se hace en la práctica es otra cosa. Yo creo que nosotros vamos a seguir trabajando, esperando que seamos fortalecidos. El profesional del derecho fue más allá al cuestionar que el decreto 67-2022, que otorgaba a la UFERCO la facultad de ejercer la acción penal pública sin pedir permiso al fiscal general, nunca lo diferenció del resto de las unidades especiales del Ministerio Público en 1 año y 4 meses de vigencia. Hasta ahora no ha habido ninguna diferencia durante ese emitió el decreto y el actuar del UFERCO. Entonces no tenemos ninguna diferencia, ya lo han dicho varios compañeros, lo han dicho la Asociación de Fiscales, la UFERCO es otra unidad más. Al fracasar el 4º intento de votación para elegir al fiscal general y adjunto en el Congreso hace unas semanas, Redondo tomó la palabra y expresó que ahora sí pediría finanzas que primar el fortalecimiento de la UFERCO. No obstante, hasta la fecha, Santos sigue trabajando con los mismos recursos financieros y personal. En la reunión de los jefes de bancada con la directiva del Congreso Nacional se reafirmaron las nóminas para la elección del fiscal general y adjunto. El Partido Libre, como la Democracia Cristiana, apoya la nómina de Joel Antonio Zelaya como fiscal general y Marcio Cabañas como fiscal adjunto, mientras que el Partido Salvador de Honduras y Partido Liberal apoyan a Marcio Cabañas como titular y Jenny Almendares como adjunta. En su caso, el Partido Nacional solo apoya a Marcio Cabañas como fiscal general y no tienen preferencia para fiscal adjunto, aunque están dispuestos a reforzar la nómina del Partido Salvador de Honduras y del Partido Liberal. Y por el último, el Partido Anticorrupción manifestó que su voto es para la nómina que posea los 86 votos.
Bueno, estaban apoyando a Jenny Almendares para adjunta. ¿En qué momento fue que cambió el Partido Nacional? Yo entiendo que siguen apoyando a Jenny Almendares. A través de las redes sociales, el Partido Demócrata Cristiano de Honduras aclaró que la posición del diputado Carlos Raudales para la elección del fiscal general y adjunto no representa la postura del partido, sino que es opinión personal del parlamentario. Seguimos creyendo que el diálogo es el camino, nos sumamos a los acuerdos finales, aseguró en su publicación el Partido Demócrata Cristiano. O sea que hoy no hubo consensos, mantienen las mismas mociones nominativas, por un lado el Partido Libre y la Democracia Cristiana, y por el otro el Partido Salvador de Honduras, Partido Liberal, y el Partido Nacional, con Marcio Cabañas general y Jenny Almendares adjunto, aunque algunos dicen que esa postura de apoyo a la Fiscalía Adjunta del Partido Nacional a Jenny Almendares es hipócrita, dicen, porque saben que no va a recibir los votos de Libre, pero que en el fondo tampoco el Partido Nacional como Libre no se fían de Jenny Almendares porque es una mujer, es una profesional con mucha independencia. Que si un nacionalista, un libre, un liberal, un diputado del Partido Salvador de Honduras cometen un ilícito y tiene que presentar un requerimiento fiscal, no le importaría si votaron por ella para elegir la fiscal adjunto. Ese es el temor que tienen estos partidos. La elección del fiscal general y adjunto continúa estancada luego de la reunión entre la directiva del Congreso Nacional y los jefes de las bancadas de las fuerzas políticas representadas en ese poder del Estado, donde el Partido Nacional pone nuevas condiciones para lograr destrabar la elección. Una de ellas, que se revise en el Pleno el nombramiento de la comisión especial que investiga a los ex titulares del Ministerio Público. También como partido dejamos una petición oficial que al reanudar las sesiones nos tiene que dar el uso de la palabra para contestar muchos de los ataques que hizo Redondo en la última sesión, que le pedimos el espacio públicamente. También le pedimos que cuando reanude sesión tenemos que discutir si el Pleno aprueba o desautoriza esa comisión ilegal que nombró, porque escuché a algunos, creo que a la diputada Silvia, sobre ese tema en un medio de comunicación. Nosotros no estamos pidiendo que la quite, estamos pidiendo que el Pleno debata si autoriza que los compañeros hagan esa labor. En el caso del Partido Liberal hemos sido claros y enfáticos, seguimos con nuestra posición, sin embargo hicimos el reclamo en el sentido de que aquí lo que están privando no es la persona a quien se quiere elegir como fiscal. Yo le pregunto y les puedo hacer la apuesta a ustedes, que si agarran a un miembro de junta directiva y a un diputado, ni tan siquiera conocen el expediente de cada miembro que fue mandado a este Congreso. Aquí lo que hay son conflictos de intereses. En la reunión también se definió que los diálogos se retomarán hasta la próxima semana por la celebración del 202 aniversario de independencia. Un día más sin acuerdos en el Congreso Nacional para elegir fiscal general y adjunto. El país necesitado de leyes como el decreto transitorio para apoyar el seguro social, pero el Congreso estancado en su legislación. Eso sí, el salario y los viáticos al día. El presidente estableció que en vista de no contar con los consensos necesarios para alcanzar 86 votos requeridos para la elección, instruyó a los jefes de bancada para que regresen a sus bancadas para buscar los consensos y cumplir con la obligación constitucional que le corresponde a este poder del Estado para elegir los sustitutos del exfiscal general de la República y exfiscal general adjunto. Y no solo el Seguro Social se ve afectado por el ineficiente Congreso. Las reformas electorales, derogación o reformas al Código Penal y la ley de las casas refugio para las mujeres víctimas de la violencia esperan su turno. Sí, me parece lastimoso que el Congreso Nacional de la República sea incapaz de poder generar un diálogo que funcione, un diálogo que logre desatollar la agenda legislativa y sobre todo avanzar en temas de importancia del país. Creo que este tema del fiscal general nos está consumiendo más tiempo del que debía, sobre todo el tener suspendidas las sesiones a causa de la falta de acuerdos.
De acuerdo a este analista, el problema para destrabar la elección de las autoridades del Ministerio Público radica en los partidos políticos que se resisten a dejar sus intereses para tener un fiscal general a su medida. Elegir un fiscal es fácil, pero elegir un fiscal que sirva a los intereses de las facciones enfrentadas, eso es muy difícil. Y no va a haber acuerdo mientras alguien no decida ceder en sus pretensiones, pensando en un fiscal que no responda a los intereses ni siquiera de los partidos, sino de los dueños de los partidos. Por esa ruta el país va muy mal. La directiva del Congreso descartó la posibilidad del voto secreto y reiteró que seguirá siendo por medio de una votación pública. Una nueva semana sin humo blanco en el Congreso Nacional para elegir al fiscal general y adjunto, a la espera de que continúen las pláticas entre las fuerzas políticas y se puedan lograr los acuerdos para la próxima semana. José Andino, Telenoticias. En otra información, en un camión repartidor, el director del SAR, Marlon Ochoa, llegó al Ministerio Público a entregar unas 20,000 pruebas de presuntos ilícitos de personas naturales del sector privado. Dijo que eran 10 familias cuyos nombres no reveló. Las cajas de documentos llegaron sin estar foliadas, restando seriedad a la denuncia, mientras desde el COEP, que esperó la llegada del burócrata a la Fiscalía, aseguran que Ochoa no cumplió el propósito por el cual fue citado, demostrar que la gremial como ente colegiado es narcotraficante y financiadora del bloque de oposición ciudadana BOC. De eso no hubo nada este miércoles, mientras la Fiscalía procesa los documentos entregados. La comitiva del Consejo Hondureño de la empresa privada llegó puntual, en grupo y caminando al Ministerio Público. Minutos después apareció entre el alboroto vehicular el director del SAR, Marlon Ochoa, en una especie de camión repartidor con 18 cajas cargadas de supuestos delitos, abusos y tropelías del pasado. Los casos presentados denuncian la comisión de los delitos de violaciones a los deberes de los funcionarios, tráfico de influencias, fraude en subvenciones y ayudas, así como delitos fiscales. Pero la espera paciente de la comitiva del COEP no era para escuchar culpas ajenas, sino las pruebas que vinculan a la institución, en palabras de Ochoa, con el crimen organizado, el narcotráfico y hasta la delincuencia común. Denuncias sin nombres que el titular del SAR no revela porque desde el COEP dice le tienen preparada una trampa. Nosotros no vamos a caer en esas trampas y le exigimos al Ministerio Público que cuando presente los requerimientos fiscales de estos casos, devele los nombres. Adelante, que la lucha es constante. Al final en esto quedó la presentación de pruebas contra el COEP. Un corto viaje en el pequeño camión repartidor, unas cuantas vivas y discursos encendidos, 18 cajas con 20,000 páginas de supuestas evidencias y un Ministerio Público con mucho trabajo y ahora con la presión de decir lo que los denunciantes no se atrevieron a revelar. No ha presentado absolutamente nada en contra del COEP. Lo que ha salido es con un montón de papeles, que allá está todavía en el Ministerio Público y posiblemente vaya a estar hasta mañana. El Ministerio Público ya ha tenido más bien la cortesía de atender al director del Servicio de Administración de Rentas porque llevó los papeles sin foliar, requisito indispensable ante cualquier solicitud. Así que el Ministerio Público yo creo que por una cortesía le está atendiendo, y esto lo digo porque conozco, cuando uno presenta una solicitud, lo primero que le piden las autoridades es que vayan debidamente foliadas. Allá están foliando, llevan 200, creo que cerca de las 300 páginas ahorita, de los cerca de 20,000 folios que manifiestan presentar. Una jornada matutina sacada de la carpa, con dos discursos totalmente diferentes, entre los que se esperaba llevaran las pruebas puntuales contra el COEP y los que se cansaron de esperar las mismas. Los que pasan jodiendo son los que estuvieron ligados a JO y que recibieron exoneraciones. Son ellos, un grupito como de 10 familias, las que reciben exoneraciones. Están en contra de Xiomara Castro, lógico.
porque sencillamente ya no van a seguir mamando de la teta del Estado. Nosotros como productores que representamos al gremio productor del país, deseamos paz, deseamos tranquilidad, deseamos diálogo. Yo tengo 11 años de estar ahí, nunca vi una situación como esta, ¿verdad? Hay acusaciones fuertes que afectan reputacionalmente a una organización como el COEP. Ahora la presión a las culpas por no revelar, acusar o llevar a la cárcel a las supuestas 10 familias que tienen en harapos al país es del Ministerio Público, que esta tarde empezó a ordenar, enumerar y buscar los delitos en las 20.000 páginas sin folio que llevó el director del SAR. Cuando regresemos de la pausa comercial aquí en el Noticiero Líder, nueva demanda contra Honduras ante la Secretaría General del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI. ¿Sabe usted que somos el país de Centroamérica más demandado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones? Todos los detalles después de la pausa comercial. En Hagamos Negocio le contamos cómo el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, con acompañamiento de la Unión Europea, Secretaría del Trabajo e Instituto Nacional de Formación Profesional, ya caminan juntos para la adquisición y montaje de un parque tecnológico de simulación para la formación técnica profesional de miles de hondureños. Justamente simular, valga la redundancia, los diferentes tipos de trabajo, los escenarios, en todas las condiciones que se pueden dar en un lugar de trabajo. Por ejemplo, la conducción de una grúa, la conducción de un equipo de agrícola. Se trata de un parque tecnológico de 2 unidades con un costo de $5 millones aproximadamente, que permitirá no solo capacitar a miles de hondureños, sino también insertarlos en el mercado laboral, una vez que ingresen al Registro Nacional Simplificado de Patronos y Empleadores. Vamos a estar visitando las diferentes organizaciones empresariales, las diferentes ciudades, territorios, sectores, con el propósito de levantar esa prospección que nos indique cuáles son las competencias que requiere el mercado laboral. Se trata de la simulación de entornos laborales que permitan al trabajador comprender y autoevaluar sus habilidades, aprender de los errores sin sufrir las consecuencias de cometerlos, para que juntos hagamos negocios. Hagamos Negocio fue presentado por Banrural. Lo mejor de nuestro pueblo es lo grande de su gente, porque Honduras no es pasado, es futuro y es presente. Y una noticia para emprendedores, para esa gente que no obstante las dificultades, la inseguridad y tanto problema, inestabilidad política, sociedad conflictuada, está ahí tratando de generarle empleos y riqueza a Honduras. Y emprende e invierte, aunque sea capitales pequeños, pero ahí está, tratando de generar y multiplicar la riqueza para bien del país, porque esto implica generar empleo y que el país recaude más tributos para que tengamos mejor infraestructura, mejores hospitales, mejores escuelas, mejores colegios. Pues bien, más de 100 microempresarios estarán en el Festival de la Capital con motivo del 445 aniversario de fundación de Tegucigalpa el próximo 30 de septiembre. El emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa. Queremos que llegues lejos. Banco Ficosa. Más de 100 microempresarios hondureños podrán ofrecer sus productos y servicios el próximo 30 de septiembre durante el carnaval del 445 aniversario de Fundación de Tegucigalpa. La actividad se convertirá en una ventana para apoyar a los emprendedores, aseguraron autoridades de la alcaldía municipal. El carnaval no solo es cultura, no solo es alegría, no solo es fiesta, también es el apoyo a los emprendedores de nuestra ciudad capital. Son más de 120 emprendedores que van a mover la economía de la ciudad. Este evento no se imaginan cómo dinamiza la economía. Según Portillo, el carnaval de Tegucigalpa reunirá a centenares de personas que sin duda disfrutarán de la gran variedad de productos y rica gastronomía que ofrecerán los emprendedores. Más allá de la celebración, también lleva otro tinte, que es el tinte económico, para que pues nuestros emprendedores puedan ese día
poder vender sus productos y llevar pues alimentos a sus casas con las ganancias que aquí se den. En este mismo evento se anunció las actividades a desarrollarse en el marco del Carnaval de la capital, que contará con la participación de artistas nacionales e internacionales como Jerry Rivera, Quinito Méndez, Kilómetro 7 y la banda Los Halcones. El emprendedor de hoy fue presentado por Banco Ficosa. Queremos que llegues lejos. Banco Ficosa. La Secretaría General del Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, registró en las últimas horas la demanda de arbitraje de Palmerola International Airport en contra del Estado de Honduras. La empresa denuncia incumplimiento contractual, ya que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro dejó de cumplir con las obras que estaban previstas en el contrato. Cabe recordar que el titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, Mauricio Ramos, declaró a inicios del mes de julio que no seguirían avalando la concesión del aeropuerto por irregularidades y fraude. En ese momento, los asesores legales de la compañía se mostraban confiados en llegar a un acuerdo con el gobierno, pero también avisaban que de no lograrlo recurrirían al arbitraje internacional, como ocurrió tras no alcanzar una negociación. Para la defensa de este procedimiento, Palmerola contrató la firma Interjuris de Tegucigalpa y Clifford Chains de Washington. Honduras es el país de América Central con el mayor número de demandas internacionales ante la CIADI, con 8 demandas en lo que va de 2023, y ello solo refleja malos síntomas a la inversión, pues deja ver al país como una nación que incumple sus contratos, advierten los expertos, al predecir que esas demandas de cifras incalculables pueden ser perdidas por el Estado. Honduras se anota el récord de ser el país de la región con más demandas por arbitraje de inversión ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias del Banco Mundial, sumando 8 solo en los primeros 9 meses del 2023, que representan más del 70% de las que se han interpuesto contra Centroamérica y Panamá. Situación alarmante por sus implicaciones jurídicas y económicas. Que es verdaderamente preocupante las consecuencias económicas, las consecuencias reputacionales y las consecuencias legales de todo esto. En el caso de las consecuencias legales, muchas veces estas solo nos interesan a los abogados y a las abogadas, pero lo más alarmante es verdaderamente las repercusiones económicas. La de Palmerola se trata de la 8ª demanda presentada en el CIADI, tras las de Honduras Próspera, JLL Capital, Autopistas del Atlántico, Escatec, Norfon, Juan Carlos y Ernesto Argüello, y la de Inversiones y Desarrollos Energéticos. Esta cantidad de casos solo está mandando un mensaje negativo para los inversionistas. El mensaje que se está mandando a nivel internacional con todas estas demandas que en este corto periodo de tiempo han presentado en contra de nuestro país es que en Honduras no se da cumplimiento con los contratos, que en Honduras no se cumple con la legislación nacional vigente. Los expertos en arbitraje de inversiones consideran que el gobierno debería llegar a una conciliación, porque de perder estas demandas, el Estado estaría obligado a pagar una multimillonaria cifra. La mejor salida en este tipo de conflictos siempre es buscar el punto medio, o sea, tratar de aprovechar el punto conciliatorio dentro del proceso de arbitraje al máximo, para no exponer realmente en los escenarios procesales arbitrales al Estado de Honduras. Uno tiene que ser muy claro, y el Procurador General de la República en estos casos debe de apartarse de la emotividad y del discurso político. Agrega que lo más grave es que por incapacidad de algunos funcionarios, esta generación y las venideras quedarán endeudadas, pues para una muestra, lo que se conoce hasta ahora es que únicamente la demanda de Próspera es por $10.775 millones, que equivale a más de 265.000 millones de lempiras, una cifra desproporcionada que representa el 65% del presupuesto de la República para el 2024. Telenoticias consultó al Procurador General de la República cuál es la defensa que se está haciendo para evitar estas demandas. Sin embargo, no se obtuvo respuesta. Sara Carranza, Telenoticias. Las alzas en el precio de los combustibles continuarán, reconoce el gobierno.
Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. El director de hidrocarburos de la Secretaría de Energía, Carlos Pozas, anunció que se continuará registrando alzas en los combustibles debido a que se observa una escalada en el precio del petróleo en el mercado internacional por el recorte de producción que anunció la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Eso compromete, por supuesto, el mercado de los combustibles y hace prever que la tendencia se va a mantener al alza, porque en un mercado especulativo como este, al reducir la producción de crudo, por supuesto que tiene un impacto en el precio de los refinados y en el precio del crudo mismo. Ayer el crudo cerró casi en $89 por barril. El funcionario indicó que las alzas serán más moderadas, pero dijo que no se descartan medidas extremas como el no circula en la capital, ya que el parque vehicular supera los 600.000 vehículos y la ciudad solo tiene capacidad para 200.000, por lo que pidió a la población tomar medidas de ahorro. Por supuesto que es una opción que en algún momento se tendrá que contemplar, y esto es lo que nos lleva a pedir a los ciudadanos que hagamos un esfuerzo todos, ¿verdad?, para no llegar a estas medidas extremas. Nadie quiere verse imposibilitado del uso de su vehículo en un día o en un horario en específico. Pozas reconoció que el incremento en los carburantes también dispara los precios de los alimentos y los servicios, ya que tiene un impacto de al menos 10% en los costos de producción de las industrias. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Y la presidenta del Banco Central de Honduras, Rebeca Santos, ha expuesto los alcances del programa monetario a la embajadora estadounidense. El Minuto Financiero es presentado por Cooperativa Elga, la cooperativa número 1 de Honduras, celebrando nuestro 58 aniversario. La presidenta del Banco Central de Honduras, Rebeca Santos, junto a los directores y técnicos de esa institución, se reunieron con la embajadora de los Estados Unidos, Laura Dogu, y otros funcionarios estadounidenses para exponerles las proyecciones del programa monetario 2023-2024, que fue revisado recientemente. Cabe recordar que el directorio del Banco Central anunció que el país registrará un incremento económico de entre 3% y 3.5% menor a lo que se estimaba a inicios del año. También anunció que caerán en alrededor de 4.8% las importaciones y exportaciones. Por otra parte, esperan que ingresen menos remesas familiares que en 2022. Además, indicaron que la inflación cerrará entre 5% y 6%. El Minuto Financiero fue presentado por Cooperativa Elga, la cooperativa número 1 de Honduras, celebrando nuestro 58 aniversario. En Educación Financiera te ofrecemos un par de consejos prácticos a considerar en ocasión de las fiestas de independencia y el cierre de algunos negocios por el feriado, por si deseas adquirir algún producto o buscar negocios abiertos. Educación Financiera es presentado por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Toma en cuenta cuáles son los comercios que permanecerán abiertos en horarios normales. En esta fecha solo podrán funcionar cines, restaurantes, estaciones de servicio, establecimientos de entretenimiento y los comercios que sean atendidos por sus propios dueños, como un almacén o una verdulería. Horario de bancos. Ten presente las modificaciones en los horarios de la Banca Nacional. Muchas sucursales cierran completamente y otras solo atienden medio tiempo. Horarios de farmacias y supermercados. Estas también modifican sus horarios de atención. En la mayoría de casos solo abren las puertas al público las farmacias que están de turno. Educación Financiera fue presentado por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. El científico hondureño Sir Salvador Enrique Moncada, quien este jueves será juramentado por la presidenta Xiomara Castro como embajador de Honduras en la República Popular China, dijo que hay varios temas priorizados para gestionar con el gigante asiático, entre ellos en materia de salud, educación, infraestructura y el intercambio comercial entre ambos países. Hay una serie de puntos que se han discutido ya con el gobierno de la República Popular China, que ya fueron mencionados en la visita de la presidenta y que son las prioridades
en las que se va a ir trabajando. Creo que la parte de salud es una parte importante, que usted la mencionaba, la parte de educación es una parte importante, la construcción de obras de infraestructura que tengan un valor estratégico para el país y que creen condiciones de desarrollo económico son obviamente las prioridades que vamos a ir buscando. Moncada confirmó a TN5 que la juramentación será a las 3 de la tarde de este jueves en Casa Presidencial para luego viajar a la República Popular China. El anuncio del nombramiento del CIR Salvador Moncada como embajador de la República Popular China se dio a principios del mes de junio por la presidenta Xiomara Castro. El día de hoy, en horas de la tarde, partió a la presencia del Padre Celestial, quien en vida fuera el señor Carlos Humberto Hueso Enríquez, padre, quien será velado en funeraria La Auxiliadora de esta ciudad. Y mañana será su misa de cuerpo presente en la Basílica de Suyapa a la 1:30 p.m. y a continuación su sepelio en Jardines de Paz, Suyapa. Sus familias, Carlos Hueso Bustamante y familia, Patricia Hueso Weiner y familia, Carolina Hueso Bustamante y familia, Mario René Hueso Bustamante y familia. En declaraciones a Telenoticias, las máximas autoridades del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, centran su mirada en el panorama de este sector en Honduras, de la niñez, presa de la vulnerabilidad, de la violencia, el acecho del crimen organizado y ahora de las olas migratorias, en donde 1 de 4 migrantes hondureños son niños y adolescentes, advierten, tras cifrar sus esperanzas en que la nueva Secretaría de Estado que se va a crear priorice una política social que construya proyectos de vida para la infancia. En el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, les preocupa mucho la situación actual de los niños hondureños. Y lo más alarmante es que cada vez crecen más los escenarios de violencia y vulnerabilidad para los menores del país, señalan. La situación no está tan mejorando. Siguen muchos retos y en los últimos años, por razones de COVID, por ejemplo, y otros temas, hemos visto un receso en algunos de los avances. Por ejemplo, el tema de participación en la escuela, por ejemplo, las tasas de vacuna. En UNICEF el panorama se vislumbra turbio. Los niños y jóvenes están inmersos en la indefensión, violencia, al acecho del crimen organizado ante la falta de oportunidades y de acceso a la educación y salud, realidad que recrimina el funcionario de la ONU, para quien es necesario que el gobierno invierta en la niñez y tenga en cuenta que los niños no tienen color político. Los niños, las niñas no tienen color político. Entonces es importante asegurar que hay una respuesta a mejorar su situación. Si queremos un Honduras adecuado para la niñez, se requiere continuar a invertir y tener mayor inversión en temas de la niñez, en protección, en salud, en nutrición, en vacunación, en educación y en protección social. Para este experto en temas de movilidad humana debe priorizarse en la atención de la niñez migrante. Detalla que 1 de cada 4 migrantes son niños y adolescentes y que durante el 2022 al menos 16,000 menores hondureños que se fueron huyendo de entornos violentos e inseguros fueron retornados desde Estados Unidos, Guatemala y México. Si regresan a su comunidad de origen, pueden ser asesinados por una mara, pueden ser ultrajados, pueden ser amenazados, pueden ser violentados. Y que en Honduras, cuando llegan al centro Belén, se asegure que todos los que van a regresar a sus comunidades de origen no corran ningún riesgo a sus vidas y a su integridad y tengan una alternativa distinta donde puedan sobrevivir, acceder a la educación, tener acceso a la salud. De acuerdo con Mier, si bien es cierto desde el gobierno se impulsan políticas para combatir la violencia y se han enfocado en la ocupación territorial de zonas calientes a través de la policía, debe también priorizarse en una política social que construya proyectos de vida para los niños. La migración de la niñez no solo impacta en su educación y futuro, también los hace presa fácil de las desapariciones, explotación laboral y la trata de personas. Existe gran cantidad de niños, niñas, adolescentes, mujeres incluso que están desaparecidas y podrían estar siendo víctimas de trata de personas. La DPI a través de la alerta Amber del 2019 hasta el 2022 tenían más de 1.270 casos de niños y niñas de 0 a 17 años que se encuentran desaparecidos y eso es preocupante porque puede hacer que una gran cantidad de estos niños están siendo víctimas de trata de personas.
Elsie Reyes señala que se necesita mayor voluntad política para que la situación de la niñez dé un giro de 180 grados. Los entrevistados coinciden en que también llega una esperanza con la creación de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia SENAF, siempre y cuando la institución no se politice y vele únicamente por los intereses de los niños de Honduras. Solo un decreto transitorio que se apruebe en el Congreso Nacional podría salvar del colapso las finanzas del Seguro Social. Claman sus integrantes, que destacan entre algunas medidas de salvamento, retornar a la gradualidad de las aportaciones y que el Estado empiece a pagar sus deudas con esta institución, mientras se construye en el paralelo la nueva ley de la Seguridad Social. Las finanzas del Instituto Hondureño de Seguridad Social están en la unidad de cuidados intensivos y podrían morir si el Congreso Nacional no hace un alto a su parálisis legislativa y aprueba a la brevedad un decreto transitorio que reactive la vigencia de las conquistas de la extinta Ley Marco de Protección Social. Que nosotros estamos solicitando que se regresen lo que se había conquistado en la Ley Marco de Protección Social, con un decreto especial, y que también en ese decreto especial esté una gradualidad ahí por mientras la ley se aprueba. De hecho, en el Congreso Nacional está casi listo el decreto transitorio, en tanto se trabaja y aprueba la Ley Integral de Protección Social, que tardará algún tiempo en entrar en plena vigencia, muy lejos de la urgencia financiera del Seguro Social, que podría colapsar a finales de este año si no recibe una fuerte inyección económica. El Congreso Nacional debemos de hacer tres cosas fundamentales: regresar los fondos restringidos, que son alrededor de 2 a 3 mil millones de lempiras, para que el seguro los pueda invertir en ampliaciones físicas, especialmente en la zona noroccidental. Recuperar la gradualidad. Volver a la gradualidad en las aportaciones del patrono y el trabajador podría representar más de 1.000 millones de lempiras a las finanzas del Seguro Social, dinero que se dejó de percibir cuando se declaró inconstitucional la Ley Marco de Protección Social. La gradualidad no es un rompimiento de techo, sino que es una revalorización de las cotizaciones, y solo ahí estamos perdiendo 1.000 millones de lempiras por año aproximadamente. En efecto, no se trata de un rompimiento de techo, sino de una revalorización de las cotizaciones, que al final es lo mismo y en las que están de acuerdo los trabajadores, pero sobre todo el sector empresarial, que ahora solo pide conocer la ley integral transitoria en las que trabaja el Congreso Nacional. Tenemos que conocer la ley. Hasta el momento ni el Consejo Económico Social ni el sector privado conocen cuáles son esos mecanismos alternativos que está creando el Congreso Nacional. Y lamentamos que tenga que esperarse 1 año y medio prácticamente para poder trabajar en una alternativa. Para evitar que el Seguro Social caiga en la peor crisis financiera y administrativa de su larga historia, todos los sectores involucrados urgen el decreto transitorio, que el Estado empiece a pagar la deuda histórica de más de 3.000 millones de lempiras y que el régimen de aportaciones privadas RAP continúe con su aporte de 70 millones de lempiras mensuales que hacía antes de la inconstitucionalidad de la Ley Marco de Protección Social. Autoridades regionales sanitarias ampliaron el horario de atención en el establecimiento de salud del departamento de Comayagua. La decisión se tomó considerando la epidemia por dengue que vive la región central de Honduras. De acuerdo a la estadística de la Secretaría de Salud, en las últimas semanas el Hospital Santa Teresa reporta alta incidencia de pacientes ingresados por la mortal enfermedad del dengue. El boletín nos informa 2.280 casos, para ser exactos, hasta la semana 36. La semana pasada tuvimos 243 casos en el hospital. De esos, el 50% se hospitalizan porque han estado básicamente contando los pacientes en estado de graves y han estado siendo hospitalizados. En esa región se cuentan al menos 7 niños muertos con sospecha de dengue grave en el Centro Regional Sanitario durante este 2023 y han ingresado un total de 648 pacientes por dengue, sobre todo entre julio, agosto y septiembre. El Comité Cívico Interinstitucional anunció este miércoles que los desfiles del 15 de septiembre contarán con la participación de 80 colegios públicos y privados de la capital y darán comienzo en el Boulevard Suyapa hasta culminar en el Estadio Nacional, donde se realizarán diversas actividades culturales. El listado de centros educativos para el 15 de septiembre en el desfile.
con el número histórico de 80 centros educativos. Nunca en la historia de los desfiles aquí en la capital habíamos tenido 80 centros educativos participando, lo cual significa que será un desfile muy nutrido con representación de instituciones gubernamentales como no gubernamentales. Por su parte, la presidenta Xiomara Castro participará desde muy temprano en la ceremonia del Parque Central junto a su gabinete de gobierno para luego trasladarse al estadio Chelatuclés. La seguridad estará garantizada con efectivos militares y de la Policía Nacional. También se informó que la Resistencia realizará una movilización desde el Boulevard Morazán al estadio a invitación de la gobernante Castro. Cerramos la emisión estelar. Gracias por su fiel sintonía. Feliz noche.